Buenas noches, estimados. En esta oportunidad presentaremos nuestro examen final para el curso de Economía General. Tema: la crisis económica generada durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Presentado por los estudiantes Carbonell Torres Miguel, Quispe Sánchez Kimberly. Ciclo 2024-1. Como introducción, tenemos el contexto en el que se desarrolla este fenómeno económico. Fue durante el primer gobierno de Alan García Pérez entre los años 1985 a 1990. Se genera una grave crisis económica entre los años 1987 y 1990. Es considerada una de las crisis económicas más graves que afectó a nuestro país dentro de ese periodo. Se dan también los créditos de Banco Agrario debido a que la primera victoria que tuvo Alan García, victoria electoral, se percibió un crecimiento económico en todos los sectores. Entonces se dan créditos bancarios, del Banco Agrario específicamente, hay un auge entre los empresarios, pero de pronto también es afectado por una inflación creciente, ¿no? Una inflación que se vio por niveles nunca antes vistos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Alan García o el Plan García pretende aplacar esto con esta situación en 1987 en nacionalizar la banca para contener la inflación, pero esta medida retrocede debido a que el Tribunal Constitucional declara que la medida vulnera principios de la Constitución. Esto trae como consecuencia unas largas colas interminables, ¿no? Para comprar alimentos. También se dan los términos de hiperinflación, INTI, leche ENSI, que son términos que seguramente nuestros padres eh, recordarán con un sinsabor porque fue realmente un periodo muy difícil para la población. Como primer punto tenemos el fenómeno económico de la crisis en el gobierno de Alan García Pérez relacionado con la economía heterodoxa de la escuela austríaca. ¿Qué es fenómeno económico? Hablamos de la manifestación real de un evento con impacto en la economía que ocurre en un momento determinado. La crisis económica peruana de entre 1985 a 1990, denominado Plan García. ¿Qué dice el Plan García? Durante ese periodo se dan subsidios de gobierno, que inicialmente parecía algo exitoso, ¿no? Porque desde abril a septiembre de ese mismo año se redujo la inflación de 12.5% al 3.5%, ¿no? Los precios de los productos disminuyen debido a estos subsidios y se incrementó el salario al 18% de los trabajadores. Y esto hizo que su popularidad vaya creciendo, incluso en un contexto ya fuera del país, un contexto sudamericano, ¿no? Sin embargo, esta situación no tarda en cambiar. Para 1986 se dan los famosos préstamos extranjeros. Según una publicación dada por el Instituto Peruano de Economía, en 1986, ante la falta de ingresos e inversión pública para reactivar la economía, ¿qué hace el Estado? El gobierno recurre a préstamos extranjeros que posteriormente se volvieron insostenibles. Para 1987 al 90 se da la famosa hiperinflación. El Perú experimenta la hiperinflación más severa de la historia de América Latina y la duodécima más alta del nivel mundial. Se da que la inflación anual en 1990 va a una inflación de 7.649% y en agosto una inflación mensual equivalente al 397%. Eso quería decir que los precios en el Perú se duplicaban cada 13 días y se ingresa en una etapa de recesión severa que trae consigo endeudamiento, rápido aumento de insolvencia, incumplimiento de los deudores, pérdida de activos.
Esta crisis significó un gran desafío para las autoridades económicas del país, ya que se tenía un nivel de inflación totalmente perjudicial y un alto déficit del sector público. 1.3. La relación de la economía heterodoxa y la escuela austríaca con la crisis económica del primer gobierno de Alan García. El fenómeno económico ocurrido en el Perú se vincula con la escuela austríaca. La crisis e inflación pueden asociarse a la economía heterodoxa, lo cual es la corriente del pensamiento económico basado en la influencia de la historia de las sociedades. Presenta una visión alternativa al enfoque convencional de la microeconomía. Para Karl Menger, el estudio económico se basa en ideas individualistas, afirmando que los fenómenos económicos de la sociedad son resultados del comportamiento individual de los seres humanos. Según esto, el fenómeno económico ocurrido en 1985 se entiende como que todos los fenómenos son explicables por las acciones de los individuos. Como segundo punto, tenemos conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico. Ahora veremos la inflación. Se define como el incremento continuo de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo específico. Produce la devaluación del dinero, reduciendo el poder adquisitivo de la moneda. En pocas palabras, las personas pueden adquirir menos bienes o servicios con sus ingresos. En este caso, la hiperinflación fue el fenómeno predominante en esta crisis. Al comenzar su mandato, Alan García anunció medidas y un programa heterodoxo destinados a contrarrestar las deudas externas del país y fomentar el crecimiento económico mediante el consumo, aunque fue positivo desde el lado del PBI porque aumentó. Pero surgen problemas como el extenso gasto público, lo que probaba un descontrol en la balanza de pagos e en la inflación. Y para finalizar, en 1990, su gobierno, la inflación se da en unas cantidades de 2.773%, una deuda externa de 20.000 millones y un dólar americano era igual a 175.000 intis. La política económica. La política económica comprende ciertas acciones y decisiones que las autoridades de cada país adoptan con relación en el ámbito económico, con el propósito de mantener un control de la economía para lograr un equilibrio y crecimiento de esta. Permite establecer objetivos a corto y largo plazo mediante la disciplina fiscal y monetaria. Las medidas implementadas al inicio de este periodo consistió en un programa heterodoxo, ¿no?, centrado en el congelamiento y control de los principales precios de la economía, así como en diversos grados de expansión del gasto fiscal y de la demanda monetaria. Se buscaba reducir la tasa de inflación y mejorar la estructura de la economía peruana, a pesar de lograr objetivos a corto plazo con la estabilidad de costos, el aumento de la demanda por consumo y la mejora del bienestar agrícola no resultaron suficientes, ya que posteriormente se genera un desequilibrio y brechas que desacreditan obviamente los logros anteriormente mencionados, desencadenando la crisis. El intervencionismo es el enfoque que sostiene que el Estado requiere una participación constante en las diversas actividades económicas del país con el único fin de resolver los problemas económicos presentes, ¿no? Adopta mecanismos como la nacionalización, la política fiscal y monetaria. En este caso, el gobierno de Alan García estatiza la banca, ¿no? Asume el control de las entidades privadas, específicamente asumía directamente la operación de todos los bancos, ¿no? Esto genera un descontrol, ¿no? Se tensa las relaciones con el empresariado peruano, lo que provocó también que los depositantes retiraban masivamente su dinero y también generó protestas. Los aranceles.
son impuestos aplicados a bienes o servicios vendidos dentro del país por alguien que se encuentra al exterior de la frontera. Los gobiernos lo establecen principalmente para obtener ingresos y también para proteger la industria nacional de la competencia extranjera. El gobierno de Alan García opta por proteger el mercado interno debido al déficit comercial existente y deciden incrementar los aranceles. Fue gradual del 57%, luego 63%, en 1987 al 66% y en 1988 al 70% de incremento de aranceles. Además, se impusieron instrumentos no arancelarios como el IPAS, como cuotas y prohibiciones. Además, la tasa promedio anual será exportaciones el 1.6% y las importaciones al 9.9%, lo que quiere decir que las importaciones superaron a las exportaciones. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, es un indicador que simboliza el valor de los bienes y servicios finales producidos en un espacio geográfico durante un periodo determinado. Como resultado de la política económica del gobierno de Alan García, el valor de las exportaciones con relación al PIB se reducieron del 1985 el 18% a 1987 al 7.8%. A las importaciones de 1985 se dio del 10.9% a 1989 se redujo al 7.4% y el Producto Interno Bruto pasó de 1985, que representaba un 29.1%, a 1987 se redujo al 17%. Y esto contribuye al debilitamiento del valor del comercio exterior en el Perú. La escasez es considerado el principal factor del problema económico, refiriéndose a la falta de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Debido a las medidas adoptadas por el gobierno de Alan García Pérez, se agotaron las reservas internacionales. El Fondo Monetario Internacional declara al Perú como inaccesible e insolvente. Se da el shock económico para frenar la inflación y la crisis económica. Y se dan también largas colas de personas buscando productos de primera necesidad a precios muy elevados. Para el punto número 3 tenemos la perspectiva macroeconómica en la crisis económica peruana de 1985. En el punto 3.1, como podemos ver en la diapositiva que habla sobre la macroeconomía, esta estudia el comportamiento general de la economía en su conjunto y su objetivo es comprender el funcionamiento económico y generar políticas públicas que promuevan el crecimiento, la estabilidad y el bienestar social. Por ejemplo, la producción de una empresa sería un valor individual, mientras que el PIB representaría un valor agregado. Además, la macroeconomía examina la ley de oferta agregada en bienes y servicios, así como la demanda agregada en términos de consumo total. En el punto 3.2 tenemos la conexión macroeconómica con la crisis de 1985 a 1990. Durante la segunda mitad de los años 80, la economía peruana experimentó fuertes fluctuaciones en producción, salarios reales, balanza de pagos e inflación interna. El año previo al gobierno de Alan García se caracterizó por un crecimiento económico moderado y acumulación de reservas internacionales, pero también por una aceleración inflacionaria y una fuerte caída de los salarios reales. La reducción en la demanda de saldos monetarios reales causada por la creciente inflación disminuyó la base de este impuesto, obligando a generar tasas inflacionarias cada vez más altas para financiar un mismo nivel de déficit. Este fenómeno explica la persistencia macroeconómica del Perú durante las crisis económicas. Tenemos, por ejemplo, el punto 3.2.1 que habla sobre el plan heterodoxo del gobierno aprista, el cual acogió una política económica que no solo buscaba reducir la inflación y reactivar la economía, sino también producir cambios relevantes en la estructura económica del país. El otro punto es el punto 3.2.2, el cual habla sobre el debilitamiento de la estrategia heterodoxa y los desequilibrios macroeconómicos. En estas circunstancias, la política económica no había sido modificada sustancialmente desde agosto de 1985, por lo que resultaba completamente insostenible.
El punto del ajuste forzado del 88 habla sobre el elevado déficit del sector público y sus requerimientos de financiamiento interno que se reflejaron en la evolución del crédito real neto del sistema bancario a ese sector. Y por último punto tenemos la recesión y la coyuntura electoral del 89, el cual habla sobre los principales equilibrios en el frente interno que se manifestaban en una inminente hiperinflación y una profunda recesión económica. En el punto 4 tenemos la perspectiva microeconómica en la crisis económica peruana del 85. En esta diapositiva hablamos sobre la microeconomía, el cual estudia el comportamiento individual de las empresas, los hogares e individuos en los mercados, con el fin de analizar cómo toman decisiones para distribuir sus recursos escasos y cómo los cambios de precios afectan a la oferta y a la demanda. En el punto 4.2 tenemos la conexión entre la liberación en la crisis económica del 85 y la microeconomía. Para este punto tenemos que la liberación busca eliminar barreras al del funcionamiento eficiente del mercado. Estamos hablando de regulaciones, aranceles, controles de precio, etc. Y su objetivo es que el mercado sea un mecanismo eficaz de asignación de recursos. En el caso peruano, la liberación era necesaria para estimular las actividades transables, reducir importaciones y fomentar la competitividad. En el punto 4.3 tenemos el riesgo latente de la hiperinflación abierta. Aquí hablamos que la hiperinflación del 89 alcanzó el 2.775%, que hasta ahora es la más alta en la historia del Perú, y en que una desaceleración gradual en el ritmo de crecimiento de los precios, esta solo fue temporaria y artificial. Las causas del aumento de precios, estamos hablando del financiamiento monetario del déficit, no se abordó porque la hiperinflación abierta era latente a fines del 89. En el punto 4.4, que habla sobre el contexto macroeconómico, el cierre de las empresas y la caída del consumo, pues se refiere a que la estrategia económica del gobierno de Alan García al final no funcionó, ya que no logró los resultados esperados. El sector empresarial no colaboró con el gobierno para la reactivación económica, y no fue hasta después que se mantuvieron privilegios y protecciones para que recién las empresas pudieran desarrollar esta reactivación. Pero al final todo esto llevó al cabo el cierre de las empresas y la caída del consumo. En conclusión, tenemos que la primera administración del fallecido expresidente Alan García Pérez se vio inmersa en una severa crisis económica que afectó a todo el país, ya que si vemos los hechos, el daño colateral fue la escasez y la recuperación de esa escasez tomó mucho tiempo y de un proceso muy, muy largo y extenso. Además de que la aplicación de su política económica heterodoxa, que en un inicio se veía con buenos resultados, posteriormente reveló sus verdaderas repercusiones y terminó en un congelamiento de precios y el aumento de salarios. Eso sería todo, muchas gracias.